Buenos días. Buenos días, profe. Estamos viendo lo que es la auditoría del fraude desde la semana pasada. Entonces vemos que cuál es la diferencia entre un fraude y un error. Eso lo veíamos en las normas internacionales de auditoría, que nos dicen que el error no lleva a intención. Alguien se equivoca, en este caso el contador registró mal un número, entonces ahí vemos que no había ninguna intencionalidad en causar un daño a la empresa. Entonces esos son los errores. Los errores no llevan ninguna intención, sobre todo de perjudicar a la empresa. En cambio, el fraude, decíamos, lleva una intención. Veamos que el fraude se planea. La persona que va a cometer el fraude entra en ese proceso de planeación, de ver cómo va a ejecutar el fraude, y decíamos buscando una debilidad de lo que es el control interno, donde están todas las políticas y procedimientos. El fraude es un concepto legal amplio. Si vamos, les decía, a estudiar fraudes, podemos ver en Estados Unidos famosos fraudes como el caso de Enron o WorldCom, Goodyear. Hay muchos casos de fraude en el caso de Estados Unidos muy anteriormente, que pasaron hacia décadas anteriores, donde vemos que hubo en esos casos hubo informe financiero fraudulento, que es uno de los tipos de las categorías de fraude, en el caso de que se omite alguna información en los estados financieros, o en otros casos decíamos que vamos a sobrevaluar las cifras que aparecen en los estados financieros. Eso es lo más común que se da caso de las empresas. Informe financiero fraudulento, que es lo que nosotros llamamos como maquillaje de estado financiero. Y si nos recordamos en esta novela famosa de Betty la Fea, veíamos que ahí la actriz nos contaba la historia de que maquilló los estados financieros de Comoda en relación a presentación de información a los accionistas o a los proveedores, o a los cuando vamos a hacer algún préstamo bancario, que en esa parte veíamos que vamos a sobreestimar, por ejemplo, los activos o los ingresos, para mostrar que la empresa tiene una buena capacidad financiera, que en la realidad tal vez no existe, pero vos estás pasando por un proceso de liquidez, entonces necesitas dinero, vas a recurrir a un préstamo bancario. Entonces al banco vos le vas a mostrar unos informes financieros fraudulentos, en este caso sobreestimando algunas cantidades de activos y de ingresos, para hacer mostrar que está pasando por una buena situación la empresa, cuando por el contrario no, cuando en la realidad es lo contrario. Tal vez está pasando por un proceso que no tiene liquidez, no tiene dinero en efectivo, y por esto es que recurre a eso. En la práctica vamos a ver más de este tipo de fraudes, y en historia si leemos igual sobre informes financieros fraudulentos o los famosos estados financieros maquillados. Son un error o omisión intencional en las cantidades, con intención de engañar al usuario. Por eso ya sabemos que es fraude, porque lleva una intención, que es la diferencia con el error, que es una equivocación y no lleva ninguna intención. Implican errores intencionales de cantidades, no revelaciones. En el caso decíamos que también puede pasar lo contrario, que cuando estimar los ingresos, yo les ponía el ejemplo cuando existían las dobles contabilidades. Vos contabilizabas, por ejemplo, todas tus ventas reales, y llevaba otra contabilidad y otra facturación donde declaraba que vos querías. Por ejemplo, yo les decía, si tenemos una numeración
del 50 al 100 y yo ocupé todas, vendí toda la factura a las 50, entonces yo declaro solo 10 o solo 20 y tengo 2 talonarios. Eso pasaba antes. En este caso no estamos revelando la información completa para no pagar, para demostrarle en este caso a la DGI que estás vendiendo menos y estás pagando más impuestos. En la realidad a veces pasa. ¿Por qué va a pasar? Yo lo analizaba, que ya sabemos que cuando vos facturás, vos cobras el IVA al cliente. El cliente te está pagando un IVA. Pero ya sabemos que vos en todo el mes vas vendiendo, vas facturando y ese IVA va entrando a tus cuentas bancarias. Ahora, al final del mes, tenés todo ese bolsón de IVA que no es tuyo. Vos lo tenés en tu cuenta bancaria, pero no es tuyo. Pero ¿qué pasa? Al final, digamos que la empresa no tiene dinero y el jefe te dice a vos, paguemos nómina ajustando con lo que tenemos del IVA. Entonces ahí es donde viene ese tipo de problema, que cuando a vos te toque declarar a los 5 días del mes siguiente el IVA y pagarlo a la DGI, entonces no vas a tener el dinero. Ahí es donde vienen ese tipo de situaciones de las empresas que dicen no vamos a declarar. Hoy en día es más difícil, antes se daba muchísimo eso. Hoy en día es más difícil por el control de la ventanilla electrónica tributaria, que ahí hace un cruce de lo, pero en este caso de la factura, porque si vos estás vendiendo y vos entregas una factura que lleva IVA, el cliente lo va a declarar como él lo va a declarar como un crédito fiscal, porque obviamente le conviene. Ajá, y si vos no lo declarás porque no tenías real y querés pasar por alto esa factura, entonces ahí cuando el otro la declare, la DGI te va a pedir a vos, cuando hagas esa declaración, información que está una factura con tu nombre, que vos la extendiste, o esa factura con fecha tal, monto tal, al cliente tal y que él la declaró. Entonces ahí viene ese cruce de facturas que hace la ventanilla electrónica tributaria, que hoy en día digamos que es más difícil cometer un fraude por ese tipo, que digo que no puedo decir tampoco que no exista, porque puede existir alguien se puede atrever a hacerlo, pero hoy en día es más difícil eso. Anteriormente, que no había ese control, que todo era manual, entonces se daba muchísimo esa parte. Entonces por eso en el caso del impuesto y declarar menos ingresos, se da por este tipo de situaciones donde vos tenés un dinero y ya en tu cuenta que te lo puedes gastar si no sos un buen administrador o un buen contador, y entonces a la hora de enterarlo y de pagarlo no vas a tener, y ahí vienen ese tipo de situaciones que no deberían de pasar, obviamente, si vos trabajaras firme, de acuerdo a la ley. La mayoría de casos de informes financieros fraudulentos comprenden la sobreestimación de activos, ingresos, omisión de pasivos financieros y gastos en un intento por sobrevaluar los ingresos. Recuerden que aquí nos desea que a veces los gerentes se encuentran con mucha presión sobre el llegar a metas, y en algunos casos hay empresas que retribuyen un porcentaje por ingresos obtenidos durante el año. Es decir, si tus ventas fueron de 1 millón el año pasado, yo como socio dueño, yo te digo, este año tenés que lograr 2 millones. Entonces esa persona se va a presionar demasiado por llegar a esos 2 millones. Sobre todo hay muchos aspectos que les decía que entran en juego, como en el caso de la pandemia, de que aparezcan huracanes, qué sé yo, donde las personas no tienen el mismo nivel de compras baja, entonces tus ventas no pueden llegar a esas metas que vos tenías establecidas. Entonces ahí vienen ese tipo de presiones, y esto puede originar también, decíamos, en lo que era maquillar los estados financieros, reflejar ventas que no tuviste con tal de lograr llegar a esa meta, donde vos estás presionado si no te corren, o si no
no vas a tener la retribución. Por ejemplo, si te dicen te voy a dar un bono del 1% de ese millón, entonces ahí vos podés hacer todo por llegar ahí y podés entrar en el mundo del fraude. La malversación de activos es la otra forma de fraude, de cometer fraude, y es el fraude que involucra el robo de los activos de una entidad. Entonces aquí ya es más de pérdida de activos, como en el caso de dinero, y en el caso de bienes materiales, como los activos que decíamos que se pierdan, se desaparezcan dentro de la empresa. Entonces, ahí es el otro tipo de activo, pero ahí más comúnmente lo podríamos ver en pérdida de dinero, porque por ejemplo un carro, o sea, que es más difícil o fácilmente se ve que no está una computadora, un escritorio, qué sé yo. Entonces aquí es más en nivel de efectivo, serían las pérdidas, porque lo otro va a ser obvio que no está dentro de la compañía, pero se pueden dar. Tenemos pérdidas en inventarios muy comúnmente cuando hablamos de bienes materiales. Entonces lo que se busca en auditoría es evaluar el riesgo de fraude, o sea, que tus políticas y procedimientos estén diseñadas con el objetivo de impedir de que esto suceda dentro de la compañía. Por eso es que las empresas van a elaborar un sinnúmero de políticas y procedimientos que van encaminadas a ver la forma de que se aminore ese riesgo de que exista un fraude dentro de tu compañía. Que si bien es cierto, vamos a decir que un control interno nunca te va a dar la seguridad razonable absoluta. Vos no vas a tener una seguridad del 100% de que no existan fraude dentro de una compañía, porque ahí vemos que por muy fuerte que sea el sistema de control interno o el sistema contable que vos manejes como empresa, siempre cabe la posibilidad de que exista algún fraude o un error en tu información financiera. Errores porque todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, hasta el mejor contador se puede equivocar. Y el fraude, decíamos, porque en el caso de que vos tengas diseñada una separación de funciones en un proceso, es decir, que varias personas estén incluidas para que uno elabore, otro revise, otro autoriza. Pero ¿qué pasa si esas tres personas se ponen de acuerdo y dicen vamos a cometer este fraude en esta empresa y cada quien lleva un porcentaje? Entonces ahí no hay ningún sistema de control interno que pueda impedir eso. Mirábamos lo que era el triángulo del fraude y vemos que en el triángulo está lo que es el incentivo, la oportunidad y la actitud o racionalización. Incentivo, que es lo que a vos te motiva para cometer un fraude en una empresa, y vemos que pueden ser presiones que tengas, como decíamos, en llegar a una meta, o puede ser que vos estés pasando por una situación económica difícil. Ya sabemos que no hay justificación, pero siempre el que comete el fraude se va a tratar de justificar el mismo. Entonces ahí podría tu papá, tu mamá, que sé yo, está hospitalizada, necesita una operación de mucho dinero, y vos decís no tengo otra forma que puedo hacer, voy a cometer un fraude. La oportunidad siempre va a estar, decíamos, en el sistema de control interno, y es cuando la persona que va a cometer el fraude va a estudiar el control interno de esa empresa y va a buscar cuáles son las debilidades, y en una de esas debilidades se va a agarrar para cometer el fraude. Es decir, si a mí me dice en este proceso no se revisa o no hay una persona autorizando, entonces por aquí yo puedo cometer el fraude. Siempre la oportunidad va a estar en relación al sistema de control interno. En lo que hablábamos sobre actitud y racionalización, es la manera en que vos mismo te vas a justificar
acerca del fraude que vas a cometer, y sobre todo viene de tu actitud o del tipo de persona que sos, de tus valores, o sea, qué tantos valores tenés vos como persona, como para decirte a vos mismo, yo no puedo hacer esto. O sos una persona con una actitud de que, como hacemos, todo te vale, y vos decís, me voy a aventar a cometer este fraude. Además, vos te vas a justificar vos mismo diciendo, es que lo necesito, es que no tengo otra opción. Entonces ahí viene esa parte de racionalización, y es lo que vemos aquí con el triángulo del fraude, que siempre empieza por un incentivo o una presión que tengas vos como trabajador. Después viene la actitud o racionalización, que es la forma de cómo vos vas a violentar tus principios, tus valores, y asimismo vos vas a buscar una justificación para hacerlo. Y después, ya cuando vos te decidiste, lo voy a hacer, el siguiente paso es buscar la oportunidad. O sea, donde yo voy a cometer el fraude, donde se me hace más fácil. Entonces, ¿cuál es el área más débil en esta empresa? Entonces, ahí es donde a mí me va a permitir cometer ese fraude. Aquí vienen, y el libro de texto nos da algunos factores de riesgo. La administración, otros empleados tienen incentivos o presiones. La oportunidad, las circunstancias proporcionan una oportunidad para que la administración o empleados malversen los activos. La actitud, existe una actitud, carácter o conjunto de valores éticos que permite a la administración y empleados cometer de manera intencional un acto deshonesto, o están en un ambiente que impone suficiente presión que los hace pensar en cometer un acto deshonesto. Entonces ahí lo que veíamos siempre va la actitud en ver qué tipo de persona sos, qué valores tenés. Asimismo, hablándolo de empresas, desde el lado corporativo, sabemos que las empresas tienen un código de ética. Un código de ética que debe de conocerlo todos los trabajadores, y obviamente ponerlo en práctica. Ya sabemos que en el código de ética asimismo tienen que haber sanciones en base a que si vos incumplís lo que está ahí en el código de ética, entonces se te va a dar a vos algún memorándum, algún tipo de sanción para que no lo vuelvas a cometer. Entonces, viendo esto, como decíamos, los demás trabajadores deben de ponerse a pensar de que no puedes hacer nada aquí, y es el ejemplo que yo les contaba en la vida real con el caso de LGB, que ahí yo les decía, hubo un fraude millonario en Córdoba, y al final se hace todo el trámite que tiene que ver con investigar el fraude por medio de auditoría, en la que constituyen un costo para la empresa, y después viene la parte de la demanda policial que se impone con todas las pruebas que ya se tienen que lograron las auditorías. Pero yo les decía que cuando yo estaba en ese caso ayudándole a mi jefa, yo decía, pero aquí la empresa ha gastado un montón de dinero en auditoría y en la parte judicial con los abogados, y no va a recuperar nada al final, porque la persona que ya había cometido el fraude ya estaba en Costa Rica, y ya se había hablado con la otra empresa que era una nicaragüense, y una nicaragüana no quiso saber nada del caso. Entonces yo decía, ¿por qué gasta tanto si ya no va a recuperar nada? Pero mi jefa, la respuesta que me dio, que yo ya les conté, hay que dejar un precedente. Los demás trabajadores tienen que ver que la empresa actúa ante estas situaciones, y que va a hacer todo lo permitido por la ley. En el caso de que no lo haga, entonces los demás trabajadores van a decir, esta empresa no hace nada. Entonces todos vamos a cometer un fraude, todo el mundo va a querer cometer un fraude si ve que la empresa no hace nada. Entonces la empresa hace todo el procedimiento legal permitido, que incurre en costo, y costo alto, porque ya sabemos que las auditorías son altas y los precios de los abogados igual. Entonces, para dejar un precedente y que los demás trabajadores vean que ahí se cumple. Igual pasa con el código de ética. Entonces, existe un código de ética dentro de una empresa, debe de existir,
que lo deben de conocer todos los trabajadores, y en el caso de incumplimiento deben de haber sanciones para que todos los trabajadores vean que aquí se cumple con todo. Aquí nos vuelve a explicar otra vez lo que es el triángulo del fraude y nos habla sobre incentivos, que son que pueden ser presiones financieras para los empleados con obligaciones financieras excesivas, con abuso de droga, problemas de juego, pueden robar para cumplir necesidades financieras personales. Entonces, esto viene desde el momento en que vos contratas a alguien. Entonces, desde que contratas a alguien, vos debes de investigar cómo es esa persona. Por eso es que nos piden antecedentes de ley, cartas de recomendación, toda esa parte que digamos que la empresa la tiene que comprobar. Ahora, si es una persona que está en droga, que abusa de drogas, con problemas de juego, de casino, de esto, lo otro, entonces ya sabe que ese tipo de trabajador es muy susceptible a cometer un fraude dentro de la empresa. Entonces ahí, como dice acá, los gerentes deben de estar alerta para localizar indicios de estos problemas en empleados con acceso a activos o registros contables. Entonces, este tipo de persona que tiene problemas personales y que tiene acceso, por ejemplo, a la bodega del inventario, entonces en cualquier momento se pierde productos de esa bodega. Vos ahí ya debes de tener un mayor control y saber a qué tipo de empleados vas a poner en cada cargo. Otra persona que tenga este problema y la mandas a hacer depósitos al banco, entonces no puedes hacer ese tipo de operaciones. Las oportunidades para robar existen en todas las compañías, sin embargo, las oportunidades son mayores en compañías con acceso al efectivo o con inventario o otros activos valiosos, en especial si son pequeños o portátiles. Por ejemplo, robos de computadoras portátiles, ese es otro caso que les expliqué rápidamente yo, de un muchacho que era pasante en GBM, que es el proveedor de Lenovo exclusivo en Nicaragua, y ahí el chavalo pues sustrajo unas computadoras portátiles hasta en el Banco Central. El chavalo pasó toda la seguridad que existe tan grande en el Banco Central. Entonces eso es muy común también dentro de las empresas. Como dice aquí, toda empresa está susceptible a que exista un robo, y se va a dar sobre este tipo de objetos que tengan gran valor y que sean fácil de sacarlo, porque por medio de un bolso, en ese caso ese muchacho sacó varias portátiles. Los métodos de supervisión, codificación de inventario, sistemas de rastreo pueden reducir el potencial de robo. Por ejemplo, los casinos manejan enormes cantidades de efectivo con registros poco formales en recepción de efectivo. Como resultado, los casinos hacen un gran uso de supervisión en video y humana. Entonces ahí el control lo tienen en cámaras y en personal. Los controles internos débiles crean oportunidades para el robo, ya lo vemos. Separación inadecuada de obligaciones es prácticamente una licencia para que los empleados roben. Siempre que los empleados tienen custodia y acceso temporal a activos y mantienen los registros contables, existe potencial para un robo. Ejemplo, si los empleados del almacén de inventario también mantienen registro de inventario, es relativamente fácil para ellos que tomen partidas del inventario y oculten el robo. Entonces, es lo que decimos de que en todo proceso debe de haber varias funciones para que sea uno que elabore, otro que revise, otro que autorice, porque ya sabemos que si las operaciones están en manos de una sola persona, entonces esa persona en cualquier momento puede cometer un fraude. Aquí vamos a lo que nos dice el texto. En la vida real sucede y es más frecuente en negocios pequeños un fraude en organizaciones sin fines de lucro, porque no hay una separación adecuada de obligaciones. En empresas pequeñas como donde yo trabajaba, que no había control interno y al haber pocas personas, una persona hace de todo, entonces ya sabemos, no hay separación de funciones, no hay líneas de mando, entonces en cualquier momento puede existir un fraude. Y en las organizaciones sin fines de lucro, al no tener un control absoluto sobre las operaciones, también en la vida real muchos casos se dan sobre la ONG de fraude. Actitud, racionalización es la manera en que decíamos sobre la conducta ética de los empleados.
Y aquí es tu concepto, empezando por tu concepto personal de robo. Para vos, ¿qué significa robar? Puede ser algo normal o puede ser algo que vos decís nunca lo haría. Y después viene en función tus valores, que tantos valores tenés que a vos te van a permitir enfrentarte a una situación de fraude o robo y decir no lo voy a hacer o decir sí lo puedo hacer. Entonces ahí viene en base a tus valores éticos, valores morales y lo que vemos por parte de la organización que es que debe de tener un código de ética y asimismo hacerlo cumplir con sus trabajadores. En el caso de la evaluación de riesgo de fraude y esa forma de estudiar qué riesgos existen en mi compañía y que me lleven a mí a sospechar de que ciertas actividades están fuera de control, no tienen control y en cualquier momento puede existir un fraude. En este caso, el auditor debe mantener un nivel de escepticismo profesional mientras estudia el total de información. O sea, aquí no podemos, digamos, meter la mano al fuego por nadie. O no puedes tener una conclusión sobre algo sin antes haberlo revisado o considerado. Al ejercer ese escepticismo profesional, un auditor no asume que la administración es deshonesta o una honestidad indiscutible. Mantener la actitud de escepticismo puede ser difícil porque a pesar de algunos notorios ejemplos recientes relativos a estado financiero fraudulento, los fraudes materiales son poco frecuentes en comparación con el número de auditorías de estados financieros que se llevan cada año. La mayoría de los auditores nunca encontrarán fraudes materiales durante sus carreras. O sea, aquí es que tampoco vas a auditar y en la primera auditoría vas a encontrar un fraude. Las auditorías se hacen cada año y no vemos grandes porcentajes de fraude encontrados en auditoría. Son casos excepcionales los que se dan sobre fraude porque hoy en día las empresas tienen más control. Las empresas ya saben qué es el sistema de control interno, cuál es su importancia, cuál es su objetivo de tenerlo. Entonces, al estar más aseguradas las empresas por medio de su sistema de control interno, al que va a cometer se le hace más difícil, porque veíamos que la oportunidad estaba en la debilidad del control interno. Entonces, si no existen muchas debilidades, se le va a ser más difícil a la persona cometer el fraude. Y ya sabemos que hoy existen más mecanismos de revisión, de examen computarizado, que hace más difícil. Mentalidad de cuestionamiento durante la planeación de cada auditoría. El personal de compromiso debe discutir la necesidad de mantener una mentalidad de cuestionamiento a lo largo de toda la auditoría en la identificación de riesgo de fraude y evaluación de la evidencia. Aquí en cualquier momento vos debes de tener, como dice, esa mentalidad de cuestionamiento, de preguntar por qué esto es así, por qué este proceso solo son 2 personas, por qué en este proceso son 3 personas, por qué este proceso se realiza de esta forma. Entonces, lo que estás buscando es la forma de saber qué tan bien está el control interno, qué tan fuerte o qué debilidades existen dentro del sistema de control interno y asimismo saber por dónde podría ocurrir un fraude en esa empresa que estás revisando. Evaluación crítica de la evidencia. Hay que sondear todas las cuestiones adquiridas, adquirir evidencia adicional según sea necesario, consultar con otros miembros del equipo y no considerar o descartar información u otras condiciones. Por ejemplo, un auditor puede descubrir una venta del año actual que se debió reflejar de manera adecuada como una venta en el año siguiente. En lugar de concluir que el error es un incidente, el auditor debe evaluar las razones del error, determinar si fue intencional o no y considerar si es probable que ocurrieron otros errores.
Entonces aquí, ante la evidencia que vos tengas de un error, el siguiente paso es ver si fue intencional o no fue intencional. Verdaderamente el contador se equivocó, o eso reflejó la venta en el año siguiente, cuando tuvo que ser el año anterior. Entonces aquí tenemos que investigar este tipo de errores para ver si realmente fue intencional. Se trató de poner esta cifra por ciertas razones en el próximo año, o verdaderamente fue un error del trabajador. Entonces, cuando encontramos errores en una auditoría, debemos de investigar más acerca de ese error que encontremos. Fuentes de información relativa a los riesgos de fraude. Información que se consiguió de las pláticas entre los miembros del equipo de auditoría acerca del conocimiento de la compañía, de la industria, cómo y dónde la compañía puede ser susceptible a errores, respuesta a los interrogatorios del auditor, a la administración en relación a su punto de vista de los riesgos de fraude, factores de riesgo específicos para los informes financieros fraudulentos y malversación de activos, resultado de procedimientos analíticos obtenidos durante la planeación que indiquen inesperadas o posibles datos inverosímiles, conocimientos que se obtuvo a través de otros procedimientos como la aceptación del cliente y decisiones de retención, revisión provisional de estado financiero. Entonces aquí nosotros tenemos que investigar cuál es la evaluación de riesgo que hace la compañía. Recordemos que toda empresa debe de realizar una matriz de riesgo. Eso lo ven ustedes en control interno. Entonces ahí nos dice que la administración de la compañía, dentro de los elementos de control interno, que uno de ellos es la evaluación de riesgo, entonces la empresa debe realizar una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo debe de ser elaborada con todos los riesgos externos y los riesgos internos que tenga la compañía. Asimismo, ella debe de calificar esos riesgos, si son altos, si son medios o si son bajos. Asimismo, a cada uno de estos riesgos, la empresa le debe de diseñar una actividad de control, que es una forma de bajar ese riesgo. Y después miramos el impacto, si el impacto es alto, es medio o es bajo. Entonces lo que está haciendo la empresa es de una forma sencilla enumerando todos los riesgos que tenga y asimismo buscando una forma de cómo bajar esos riesgos. Eso es una matriz de riesgo. Entonces aquí va a estar en dependencia también de cómo considere importante la empresa los riesgos dentro de su compañía. Y qué piensa, como dice aquí, qué piensa la administración acerca de los fraudes, qué tan vigilante está la empresa a que no ocurran fraudes dentro de su compañía. Entonces ahí lo más factible es que la empresa realice lo que es esta matriz de riesgo, donde ella ya tenga localizado cuáles son los riesgos que enfrenta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estudiando tus políticas y procedimientos. Yo tengo estas políticas, estos procedimientos diseñados para lograr los objetivos de mi empresa, realizar mis operaciones con eficiencia y eficacia, pero dentro de todos estos procedimientos hay ciertos procedimientos que tienen algunas debilidades y esas debilidades se convierten en riesgo para mi compañía. Pero asimismo, entonces, vamos a buscarle una actividad de control que nos haga bajar o desaparecer ese riesgo dentro de la compañía. Igual en este caso de fraude, ahí dentro de esa matriz o esa evaluación de riesgo van a ir incluidos todos aquellos debilidades que a mí me puedan originar un fraude. Documentación de la evaluación de fraude. Aquí vemos procedimientos realizados para conseguir la información necesaria con el fin de identificar y evaluar los riesgos de un fraude, riesgos específicos de fraude material que fueron identificados,
una descripción de la respuesta de la auditora a esos riesgos, razones que respaldan la conclusión de que no existe un riesgo importante, resultado de procedimientos realizados para manejar el riesgo de que la administración ignore controles, otras condiciones y relaciones analíticas que indiquen que se requirieron procedimientos de auditoría adicionales, la naturaleza de las comunicaciones acerca del fraude que se realizaron para la administración. Entonces, una vez que tenemos la evaluación de riesgo, hay que ver qué impacto puede tener dentro de la compañía. Además, hay que documentar la evaluación del fraude, qué procedimientos se hicieron dentro de la compañía para evaluar la posibilidad de la existencia de un fraude dentro de la empresa, y eso lo decíamos a través de los riesgos que puedan existir dentro de la empresa. Aquí nos habla acerca de la creación de una cultura de honestidad y altos estándares éticos, porque ya vimos que dentro de la racionalización están lo que tiene que ver con el código de ética de la empresa y los valores que tiene el trabajador, y que decíamos que la empresa debe por eso investigar a las personas que van a formar parte de su compañía. Las investigaciones indican que la forma más efectiva de prevenir y disuadir el fraude es la implementación de programas y controles basados en valores de la compañía. Esos valores crean un ambiente que refuerzan el comportamiento aceptable y las expectativas de cada empleado. Estos valores ayudan a crear una cultura de honestidad y ética dentro de la empresa, en lo que es las responsabilidades laborales de cada trabajador. Aquí vemos la determinación de los estándares desde los niveles altos de la administración. La administración y el consejo son responsables por la determinación de altos estándares. Por esto decimos que la empresa, toda compañía debe de elaborar un código de ética de la compañía. Y obviamente aquí la administración es el que tiene que dar el ejemplo. Es como una familia donde los padres de familia son los que le dan el ejemplo a los hijos. Entonces igual pasa en una empresa. El consejo directivo o la administración deben de ser personas con valores éticos, morales, buena reputación. Entonces eso hace ver que el ejemplo hacia los demás trabajadores. No es que el administrador es alguien que juega a diario en un casino o que ya sabemos que consume droga. ¿Y qué van a pensar los demás trabajadores? O sea, aquí se puede hacer lo que cada quien quiere. Entonces ahí los estándares éticos deben de estar reflejados desde la alta gerencia. La administración no puede actuar de una forma y esperar que otros en la compañía se comporten de manera diferente. A través de estas acciones, la administración puede mostrar que comportamientos deshonestos y no éticos no se tolerarán, incluso si los resultados benefician a la compañía. Los altos estándares basados en honestidad representan los fundamentos sobre los cuales se puede desarrollar un código de conducta detallado. Aquí vemos elementos del código de conducta, código organizativo de conducta. La organización y sus empleados deben en todo momento obedecer todas las leyes y los reglamentos. La realización de los negocios debe estar muy por encima de los estándares mínimos que requiere la ley. Conducta general del empleado. La organización espera que sus empleados se conduzcan con seriedad y prohíbe actividades poco profesionales como tomar, apostar, pelear, maldecir. Conflicto de intereses. La organización cuenta con que los empleados realicen sus actividades con conciencia y honestidad, de acuerdo a los mejores intereses de la organización, y no utilizarán posiciones o conocimientos para obtener ventajas privadas o personales. Actividades externas, empleo y dirección. Todos los empleados comparten una responsabilidad para las buenas relaciones de la organización. Los empleados deben evitar actividades fuera de la organización que causen una demanda excesiva de tiempo o provoquen un conflicto de intereses. Relaciones con los clientes y los proveedores.
los empleados deben evitar invertir o adquirir un interés financiero en cualquier organización que tenga una relación contractual con la organización. Regalo, entretenimiento y favores. Los empleados no deben aceptar entretenimiento, regalos o favores personales que puedan influir o que aparenten hacerlo en las decisiones empresariales. Recuerden que aquí veíamos un ejemplo que yo les decía con el cargo de compras, que el cargo de compras es muy susceptible a recibir ciertas, como decimos, coimos, regalos. Y yo le hacía el ejemplo de que en la constructora donde trabajamos, ahí ya después les contaba que estuvo o alguien de evangélico, como decimos, en el cargo de compra, pero ella decía: yo no acepto sobornos, sino que me dan regalos. Entonces ella el regalo lo miraba como que no incumplía, pero si vemos aquí, según el código de ética, recibir un regalo también ya forma parte de una violación al código de ética. Pagos al empleado y comisiones secretas. Los empleados no deben recibir pagos o compensaciones de ningún tipo, excepto que se haya autorizado conforme las políticas de remuneración. Fondos de la organización y otros activos. Los empleados que tienen acceso a los fondos de la empresa deben seguir procedimientos prescritos para el registro, manejo y protección de dinero. Registros de la organización y comunicaciones. Los empleados responsables de la contabilidad y registro contable no deben hacer o implicarse en ningún registro o comunicación falsa de ningún tipo, ya sea externa o internamente. Trato con personas externas y empresas. Los empleados deben de tener cuidado de separar sus funciones personales de sus cargos en la empresa. Cuando informen de asuntos que no estén relacionados con el negocio de la empresa. Comunicaciones prontas. Todos los empleados deben hacer un esfuerzo para lograr comunicaciones completas, exactas y oportunas en todos los asuntos relativos a los clientes, a los proveedores, a las autoridades gubernamentales, al público y otros dentro de la empresa. Privacidad y confidencialidad. Cuando se maneja información financiera y personal acerca de clientes y otros con los cuales la empresa tiene trato, los empleados deben recolectar, utilizar y retener solo la información necesaria para el negocio. El acceso interno a la información se debe limitar solo para aquellas personas con una razón de negocio legítima para buscar esa información. En lo que se refiere a la creación de un ambiente de trabajo positivo, las investigaciones dicen que muestran que los malos actos ocurren con menos frecuencia cuando los empleados tienen un sentimiento positivo hacia su empleador que cuando se sienten abusados, amenazados o ignorados. Entonces, la buena relación de trabajo o el buen ambiente laboral hace que las personas estén realizando tranquilamente su trabajo y no tengan, como decimos, malas ideas en relación a: me voy a vengar de este mucho me presiona, este me trata mal, entonces yo voy a robar aquí. De eso parte esto de tener un buen ambiente laboral dentro de una empresa. La administración debe construir una cultura y ambiente de trabajo positivo al aplicar programas e iniciativas con el fin de aumentar la moral de los trabajadores. Aquí es donde el trabajador, por ejemplo, yo veo en empresas que dan cierto bono o solo que te digan el trabajador del mes. Eso ya crea un incentivo, no de dinero, pero personal o de autoestima para el trabajador, y una forma de alentar el trabajo. Lo contrario a que estés en una empresa donde nunca te reconozcan el trabajo de ninguna forma, ni de forma verbal ni de forma en dinero. Contratación y promoción de los empleados adecuados. Para tener éxito en la prevención del fraude, las compañías aplican políticas de sondeo para reducir la probabilidad de contratar y ascender individuos con bajos niveles de honestidad, en especial aquellos con cargos de confianza. Es lo que decíamos, que el tener buenos trabajadores empieza desde lo que es la contratación de los empleados, y aquí
entra en juego otro que es la promoción en el caso de que existan cargos y ver, vamos a ascender a alguien dentro de la compañía como una forma de promocionarlo o vamos a contratar fuera a alguien, pero eso tiene que ver más bien con las capacidades que tengan los trabajadores, porque si en el caso que vos vas a promocionar a alguien dentro de la compañía, tal vez como una política interna, entonces tienes que ver si esa persona está capacitada para realizar esas funciones. La revisión de antecedentes, verifican historia de empleo, referencias personales del candidato. Es todo lo que se necesita llenar un perfil de cargo para poder ser contratada una persona. Y para esto las empresas deben de confirmar todo lo que se dice en un currículo. Entonces ahí viene también esa parte, porque sabemos que un currículum puede aguantar lo que le pongan. Entonces ahí va a estar la empresa viendo la forma de comprobar todo lo que se dice en esa hoja de vida personal del trabajador. Entrenamiento, todos los nuevos empleados deben de recibir entrenamiento acerca de la conducta ética. Desde el momento en que sos contratado se te debe de informar que existe un código de ética y mostrártelo. Se debe de advertir a los empleados de su obligación de comunicar un fraude o sospecha y la forma de hacerlo. El entrenamiento de sensibilización al fraude se debe hacer a la medida de las responsabilidades de cada empleado. Por ejemplo, el entrenamiento para los representantes de compra debe ser diferente para los representantes de venta. O sea, cada quien debe de tener, digamos, esas orientaciones sobre qué significa un fraude, dónde puede ocurrir un fraude de acuerdo a las funciones que vos haces, porque no es lo mismo un fraude por medio de compras que por medio de venta. Confirmación, la mayoría de las compañías requieren que los empleados confirmen sus responsabilidades con el fin de cumplir con el código de conducta. Se le pide a los empleados que indiquen que entienden las expectativas de la compañía y que han cumplido con el código y que no tienen conocimiento de ninguna violación. Disciplina, los empleados deben saber que pueden ser responsabilizados por no seguir el código de conducta. Por eso les decía que en todo código de ética debe de llevar las sanciones por violación al mismo, porque el trabajador tiene que ver que se corrigen a las personas que cometen alguna falta. Entonces, si es lo que les decía, si ven que nadie hace nada, alguien incumple, entonces todo el mundo va a hacer lo que quiere. Por eso es que todo el código de ética debe de llevar a sí mismo de qué forma se va a sancionar al trabajador. El castigo a las violaciones del código, sin importar del nivel de empleado que comete el acto, envía mensajes claros a todos los empleados de que es importante y se espera el cumplimiento del código de conducta y otros estándares éticos. La identificación y medición de los riesgos de fraude. La supervisión efectiva del fraude comienza con el reconocimiento de la administración de que el fraude es posible y casi cualquier empleado es capaz de cometer un acto deshonesto. O sea, aquí, como decimos, yo por ejemplo en mi vida personal, yo no confío en nadie. Entonces, así debe de ser una empresa. Por muy honesto que sea el trabajador, o por mucho que vos lo hayas confirmado, que tiene excelentes recomendaciones, esto, lo otro, valores, principios, en cualquier momento, cualquier trabajador te puede cometer un fraude en la compañía. La administración tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos de fraude, establecer programas de gobierno corporativo y controles para prevenir, disuadir y detectarlo. Por eso es que yo les decía de la importancia de la elaboración de una matriz de riesgo, donde están enumerados todos los riesgos que tienen las compañías, producto de las debilidades de control interno, y asimismo diseñado un control para prevenirlo, disuadirlo o detectarlo. Por ejemplo, dice que la industria de la compañía puede crear incentivos, oportunidades para que los empleados manipulen los resultados financieros
como reserva de inventario para un fabricante o para malversar efectivo para un banco. La evaluación de riesgo de fraude puede ser parte de la Administración General de Riesgo Empresarial de la dirección o un proceso aparte. Recordemos que si nos vamos a estudiar los fraudes corporativos, sobre todo los estadounidenses, que son los que más salen en internet, entonces ahí vemos que la administración, ya sabemos que la administración es la responsable de evaluar los riesgos de fraude, pero en la mayoría de esos casos la administración ha sido parte de los fraudes, porque si analizamos los fraudes, entonces debe de haber una persona con alto cargo incluida, porque si nos vamos a una segregación de funciones o división de responsabilidades, las personas que autorizan son, ya sabemos, el más alto eslabón dentro de la compañía, y por lo general son los administradores o los gerentes. Entonces, para que pase esa autorización, por ejemplo, de un cheque, tiene que haber incluido la alta gerencia dentro del fraude. Entonces, ahí decimos, es más difícil detectar ese fraude porque está la compañía incluida, la administración de la compañía incluida. Entonces, no lo va a reportar en ningún momento, va a decir que todo está bien. Entonces, ahí es más difícil encontrar o detectar el fraude. La mitigación de los riesgos de fraude, la administración es responsable de diseñar y aplicar programas y controles para mitigar los riesgos de fraude. La administración puede cambiar las actividades de negocio y procesos propensos al fraude con el propósito de reducir incentivos y oportunidades. Por ejemplo, la administración puede subcontratar ciertas operaciones como la transferencia de la cobranza de efectivo de la compañía a un sistema de caja fuerte bancario, o aquí, como ya sabemos, que puedes vender tu cartera de cliente a una empresa de facturaje que sea quien cobre, que tenga esas funciones de cobro. En los factores organizacionales que contribuyen al riesgo de fraude, aquí vemos cuáles son los casos que se dan con mayor frecuencia. En primer lugar está la colusión entre los empleados y terceras partes. Esto de colusión ya sabemos que es ponerse de acuerdo varias personas, y es donde vemos que el control interno, por muy fuerte que sea, puede ser debilitado, porque ahí no hay nada que impida un fraude cuando hay colusión de varias personas, que puedan ser colusión entre personas internas o personas externas, como el caso que les expliqué, donde había personas internas y externas. Controles internos inadecuados, la administración pasa por encima de los controles internos, colusión entre los empleados y la administración, falta de control sobre la administración por parte de los directores, y ética o programa de obediencia ineficaces o inexistentes. Esos son los factores que comúnmente contribuyen al riesgo de fraude en una compañía. ¿Consultas? ¿Hay consultas? No hay consulta. ¿Sí? Profe, de la lección del fraude la semana pasada, Sí. ¿hay algún ejemplo en su canal? No, solo lo que puse en la pizarra. Profe, buenos días. Buenos días. Ahora le voy a pasar el ejercicio para que lo mire si está bueno. Es que ayer no tuve tiempo. Bueno. Yo digo que sí, que está al 100. Ok. Está bien, mándamelo. Yo lo reviso. Para esta semana voy a dejar esta asignación, que como ya están viendo el control interno, ya se les va a hacer más fácil, digamos.
Los siguientes errores se incluyen en los registros de contabilidad de Joss Manufacturing Company. 1. Se agregó mal una factura de venta por $1,000 como resultado de un error de entrada. Una venta material se registró de forma no intencionada por segunda vez en el último día del año. El empleado del correo robó efectivo pagado por cuentas por cobrar cuando se abrió el correo. El tenedor de libros que registra las entradas de efectivo y cuentas por cobrar robó efectivo pagado por cuentas por pagar que una secretaria había prelistado. Él no registró las operaciones. No se facturó un embarque a un cliente debido a la pérdida de conocimiento del embarque. La mercancía se embarcó a un cliente pero no se preparó un conocimiento de embarque debido a que las facturas se preparan a partir de los conocimientos de embarque. No se le facturó al cliente. Una venta a un cliente residencial se clasificó de forma no intencionada como una venta comercial. Las ventas generadas a través del sitio web de la compañía se registraron al momento en que los clientes presentaron los pedidos en línea. Identificar si cada error es un error o un fraude, y para cada error enunciar uno o más controles que se debieron haber prevenido continuamente. Como ya les digo que ven la clase de control interno, entonces se les va a hacer más fácil eso de diseñar controles. El segundo dice que Cowell Manufacturing Company emplea alrededor de 50 trabajadores de producción y tiene los siguientes procedimientos de nómina. El supervisor de la fábrica entrevista a los solicitantes y basado en la entrevista los contrata o rechaza. Cuando contrata a los solicitantes, prepara un reporte y le entrega al supervisor. El supervisor registra el promedio de horas de pago para el nuevo empleado y luego entrega el reporte al empleado de nómina como notificación de que el trabajador ha sido contratado. El supervisor notifica verbalmente al departamento de nómina los ajustes de promedio. Se lleva un control de las tarjetas de asistencia en una caja cerca de la entrada de la fábrica. Cada trabajador toma una tarjeta los lunes en la mañana, pone su nombre y anota en lápiz su hora de llegada y salida. Al final de la semana, los trabajadores dejan las tarjetas de horario en una caja cerca de la puerta de la fábrica. El lunes por la mañana, las tarjetas de horario se transportan de la caja al empleado de nómina. Uno de los empleados de nómina después registra las operaciones de nómina mediante un sistema de cómputo, el cual registra toda la información para el diario de nómina que el empleado calculó y actualiza de manera automática los registros de entrada del empleado y el libro mayor general. Los empleados se eliminan de la nómina de forma automática cuando no entregan la tarjeta de horarios. Los cheques de nómina los firma manualmente el contador en jefe y los entrega al supervisor. El supervisor distribuye los cheques a los trabajadores en la fábrica y hace arreglos para la entrega de los cheques a los trabajadores que están ausentes. La cuenta de banco de nómina la concilia el contador en jefe, quien también prepara varios informes trimestrales y anuales de impuestos. Aquí nos pide enuncie las deficiencias más importantes en el control interno e indique los errores que es probable que ocurran debido a la deficiencia. Para cada deficiencia que encontrás que aumente la probabilidad de fraude, identificar si el fraude probable, si es probable, es una malversación de activo o sería informe financiero fraudulento. ¿Cuál de los dos tipos de fraude provocaría esa deficiencia o esas deficiencias que vos encontrás en este proceso de nómina? Como les digo, ahora que ustedes están viendo control interno, estas respuestas deberían de ser buenas. Digo yo. Dice usted. Deberían de ser ya como sustanciales. ¿Cuánto ven? Pues sí. Es la verdad. Entonces es la tarea que queda, alumnos. Sencillita.
Sencillísima, facilísima. Cualquier consulta me escriben en la semana. Dale, pues, O sea profe, que buen hoy día. no, dale, gracias. Buen día a todos. Nos vemos el Buen día.